la idea de que el sentido de los mensajes audiovisuales se funda en los mecanismos de síntesis entre las materias expresivas del cine, tales como imágenes y sonido, montaje y la parte de la narración. Todo esto se ha identificado su presencia cuantitativamente y suscitando cambios cualitativos importantes gracias a la tecnología digital que expande y renueva el cine y las concepciones que de este mismo tenemos. Bajo este mismo escenario, marcado por la aparición de imágenes, formas de relaciones y hábitos interpretativos pues, novedosos, parte de esta teoría semiótica, también que mismo Peirce expone, es ideal para aproximarnos a la manera en que las formas fílmicas digitales producen procesos semióticos en el cine contemporáneo. La parte de la idea de la atribución del sentido de cualquier mensaje es un proceso compartido en el que la parte del actor estructura el mensaje en contexto de normas de interpretación y con la finalidad de ser comprendido por una contraparte, pues ya sea el espectador, público o intérprete, perdón, que a su vez posee pues múltiples elementos emocionales y cognitivos previos. Esta misma, perdón, sigue, ¿podrías apoyar con la otra compañera, por favor? Esta misma transición que permite la fijación del sentido, pues nos lleva a la posibilidad de pensar que en lo audiovisual como discurso es tanto como la relación entre historia y relato, como en relaciones que se establecen entre la parte del autor-espectador como sujeto, y en parte interna del espectador muestra esta misma interpretación adecuada, cuestión que el mismo Peirce manifiesta. ¿Me podrías estudiar con la siguiente, compañero? Esa misma cita, lo que trata pues de marcar, de hecho está hoy marcado en el libro, es lo que todo un proceso de interpretación ocurre, ya sea acentuado en los casos en que el receptor se enfrente a la lectura de un texto o de lo que se expone, a lo que dedicas la parte de la atención, sin necesidad de una respuesta que vaya más allá del desarrollo de inferencias, como es el caso de la recepción cinematográfica o literaria, en que en un doble diálogo se lleva a cabo entre el espectador y el autor. En este caso es por una parte y el espectador sus propios referentes por otra. En esta cuestión, pues se atiende la clasificación de los signos como un marco general que incluye todo tipo de representamina y no únicamente los relacionados con la lengua, pues también a los signos de las semejanzas y las determinaciones de producción directa, pues están las posibilidades de ser comprendidos como un proceso de enunciación en el marco de de esta comunicación entre sujetos racionales que toman turnos para esta participación. ¿Me puedes apoyar con el otro compañero, por favor? En esa cuestión también, donde, bueno, igual le sigue siendo la misma cita que aparece, donde se advierte como altamente característicos, los signos funcionan en mayor parte entre dos mentes, lleva a pensar en el conocimiento previo del objeto, con lo cual se relacionan habitualmente los signos que han de interpretarse en una situación específica. Esto pues acercando a las bases del funcionamiento discursivo, bajo la diferencia entre signos explicadores de acuerdo con la mente en que pues da su origen. ¿Me podría apoyar con la otra igual, por favor? Esta sigue siendo una de lo que llega a mostrar ahí, otra de la misma cita. Esto, bueno, pues, se enfoca la posibilidad de pensar en funciones específicas de interpretantes que va más allá de ser signos únicos y arbitrarios. Eso depende en gran medida de la presencia del conocimiento y el sentido otorgado individualmente, por lo que, bueno, la articulación necesaria para la comunicación, pues se compone también de aquellas cualidades que pueden adjudicar al objeto, en tanto existe cuestión real o imaginario dentro de un universo de sentido posible, pero pues que no lo son inherentes, no son como tal. La representación se efectúa cuando esas cualidades cobran existencia virtual en tanto conocimiento compartido.
Esto Peirce lo llama el fundamento del signo, y a esto, bueno, se refiere más que hablar de una mente intermedia, pues que rebase a los límites de la interioridad y las cuestiones objetivas. Y pues la siguiente, compañero, por favor. Bajo este mismo sentido, pues la teoría pues marca y tiende a la comprensión de signos complejos, intencionales y genéricamente normados para la organización de información conocida. Esta comprensión que se crea gracias al diálogo interior del intérprete, perdón, en un recorrido a través de los caminos, bueno, previamente del emisor o el enunciador, que pues se ha construido a través de la narración a partir de los signos utilizados, incluyendo tanto lo visual o lo audible. Y bueno, es necesario hacer hincapié en el que el sentido del audiovisual se construye casi siempre a través de la narración y que pues la interpretación se da en un momento muy posterior al proceso de esta misma creación. Esto desfase entre el tiempo de creación y de interpretación es de la principal causa por lo que pues una película no puede pues estudiarse exactamente como un discurso fundado en un sistema de lengua como tal, a pesar de que existan los elementos del conocimiento previo compartido y la necesidad de un contexto de interpretación compuesto tanto de los códigos como los entornos socios históricos en los que pues una película se crea y pues se interpreta. Y pues, no sé, el otro ya sigue el otro compañero. Yo, Sebastián. A mí me toca Grace y la cooperación. ¿Sí me alcanzan a oír o hay algún problema? ¿Hola? Sí, se escucha perfecto. Ok, perfecto. Las aportaciones de Grace se centran en los intercambios comunicativos de carácter lingüístico, en pos del entendimiento recíproco más efectivo posible de los hablantes de una conversación. Se aplica, se implica evitar que todos los participantes del intercambio de información lleven a cabo esfuerzos innecesarios. Para ello considera los elementos que tanto el emisor como el destinatario deben tomar en cuenta y de qué hecho emplean. En cada ejercicio conversacional, para facilitar la comunicación, se trata en primera instancia de saberes sobre sí mismos, sobre sus contrapartes enunciativas y también sobre los mecanismos propios de los códigos lingüísticos y extralingüísticos. El principio de cooperación es una de las posibilidades situacionales. En ocasiones, ambos hablantes desean y están en condiciones de llevar la comunicación a feliz término, pero en otras no puede ser así. Haga su contribución como sea requerida en la fase en la que se produce, de acuerdo con el propósito aceptado o la dirección del intercambio de conversación en el que está comprometido. Esa es una cita de Grace desde 1991. Perdón. Ok, esas son las reglas. Sí están un poco raritas, entonces, si me llego a trabar, disculpen. Este principio básico se desglosa en 4 máximas. Una, de cantidad. Guarda relación con la cantidad de información que debe darse. Incluye 2 submáximas. Haga que su contribución sea todo lo informativa que el intercambio requiera y no haga que su contribución sea más informativa de lo que el intercambio requiera. 2, de cualidad. Se refiere a la verdad de la contribución que se especifica también en 2 submáximas. No diga lo que crea que es falso y no diga nada de lo que no tenga pruebas adecuadas. 3, de relación o relevancia. Haga su contribución relevante. 4, de modo, la supermáxima que usted sea claro y comprende 4 submáximas. Evite la oscuridad, evite la ambigüedad, sea escueto y sea ordenado. Estos principios nos excluirían si no estamos implicados directamente en la conversación, como por ejemplo si estuviéramos viendo una película. Pero si se llevan a cabo estas reglas de comunicación, podemos entender lo que están diciendo sin necesidad de estar implicados directamente en la conversación. La analogía de la conversación interna en la mente de quien interpreta cobra relevancia, ya que evalúa las porciones informativas, dando un sentido que entiende a la búsqueda de un intérprete final. El principio que articula el hacer polarizado de las creadoras y la receptora podría nombrarse en el caso del principio de postergación de la resolución. Perfecto, ya acabé, maestro. Le toca a Brandon.
Mm, Para responder a la cuestión sobre la posibilidad de interpretar el audiovisual de síntesis a través de la máxima pragmática, son necesarios los aportes de Gris ya mencionados y la idea sobre el principio de postergación de la resolución. Dado que en el audiovisual el encargado de emitir el discurso no tiene como fin necesariamente la comprensión clara y siempre sincera ni la intención permanente de evidenciar la verdad, ya que el mecanismo de narración fílmica se funda muchas veces en la sorpresa y la creación de expectativas que serán defraudadas en un punto posterior. La información es transmitida en función de la estructura narrativa deseada para causar sorpresa, emoción y dudas. La siguiente. La articulación de los factores se daría sobre la categoría de relación, pues al elegir los fragmentos de información oportunos en cada fase del filme, sus condiciones de verdad o validez en función del universo narrativo y la oscuridad o claridad para presentarlos, el emisor de la película los pone en una relación pertinente a sus propósitos de postergación de la resolución sorprendente. El hacer del intérprete se llevaría a cabo, en contraparte, gracias a sus deseos epistemofílicos, dual. Por una parte le gusta el juego de la ignorancia en una fase de narración, pero por otra anhela a llegar a la resolución del conflicto. Aquí sería un poquito lo que el espectador está esperando en cada momento, ¿no? Entonces nosotros muchas veces, dice Roland Barthes, nos queremos adelantar a lo que va a suceder en la pantalla, y entonces el relato siempre va a estar jugando con el espectador de cómo le va a ir presentando esta información, y esta información muchas veces puede ir coincidiendo con lo que va a estar esperando el espectador, o muchas veces le puede producir sorpresa, o también muchas veces se va a retrasar más de lo que lo está esperando el espectador. La máxima de Peirce es adecuada para con la consideración del audiovisual al tender a la comprensión de los signos complejos, intencionales y genéricamente normados para la regresión de la información conocida. Aquí también está jugando en esto que va a mencionar Peirce, que nosotros ya tenemos ciertos conocimientos previos y que siempre que estamos viendo un producto audiovisual o siempre que estamos viendo un producto oral, siempre ya tenemos determinados conocimientos acerca de aquello que estamos viendo. Entonces, en realidad, nunca estamos partiendo de cero, sino siempre ya tenemos conocimientos previos. Y siempre lo que estamos haciendo a la hora de ver un audiovisual sería tratar de comprender estos signos que son complejos porque van a combinar la imagen, el sonido, el montaje, no sé, una voz en off. Nos combinan diferentes signos que son signos complejos y lo que quiere hacer el emisor principalmente es encontrar estas intenciones que me está produciendo el director de la película, que me está produciendo ese emisor de la película. Entonces, en ese sentido, la comprensión se crea gracias al diálogo interior del intérprete en su recorrido a través de los caminos que el emisor o el enunciador del audiovisual ha construido previamente en la narración a partir de todo tipo de signos visuales y auditivos. Entonces, el primero que los ve, el primero que los concibe, sería un guionista, pero el director los está grabando, entonces él ya está previamente tomando esa realidad y lo único que está haciendo el receptor es interpretar aquello que ya vio previamente el director de la película. El montaje de los elementos sucesivos tiene dos dimensiones, analítica y sintética. La primera de ellas va, por ejemplo, de un plano general a un plano medio y a un close-up, para mostrarnos a través de una segmentación sucesiva un detalle en el rostro de un personaje que resultará importante para la narración. La segunda dimensión sintética se funda en planos amplios para que permitan que la acción ocurra en su interior. Aquí está relacionando al montaje con los planos, ¿no? Entonces muchas veces para darte esa información nos cerramos, o muchas veces para que te dé esa información los planos se van a abrir. La atención selectiva propuesta por Musenberg tiende a reforzar la hipótesis de que el lenguaje del audiovisual se funda en operaciones de selectividad. El creador cinematográfico elige sus modos de operación buscando atraer la atención a través de la sorpresa causada por el uso de elementos o justaposiciones a las que el espectador no está habituado. Esto ocasiona que, cuando la formalidad de una película logra que nos preguntemos por su presencia, buscando sentidos distintos, su sentido vaya más allá de la tarea de contar historias. Entonces el cine sería un arte que principalmente está mostrando. Y aquí está la teoría de Musenberg, que el cine no lo vamos a recibir como sería cuando yo estoy leyendo algo, cuando yo estoy viendo un programa de radio, sino yo lo estoy recibiendo principalmente a través de las imágenes, y esas imágenes yo las tengo que interpretar, yo las tengo que elaborar en mi mente para sacar los diferentes significados. Siguiente. Al exterior de un audiovisual o una película específica, conocimiento anterior,
A, conocimiento del mundo tangible. B, conocimiento de los grandes relatos cotidianos. C, normas y convenciones cinematográficas. D, tipo de audiovisual de realidad o ficción. Conocimientos del género particular, terror y ciencia ficción. Estos conocimientos son muy importantes. Entonces, a la hora que yo estoy viendo la película, te regresa tantito, ¿sí? A la hora que yo estoy viendo la película, ya tengo estos conocimientos de cómo funciona el cine, tengo esos conocimientos de cómo funciona ese discurso, cómo funcionan esas películas. Estos conocimientos del mundo es los conocimientos que yo tengo de la realidad. Entonces, primero tengo que tener estos conocimientos del mundo tangible para entender la película. Entonces, si yo veo un barco, sé que los barcos existen en la realidad. Si veo un actor, ya sé que es ese actor. Si veo que están peleando, ya sé cómo son las peleas. Entonces, siempre tengo, primeramente, este conocimiento del mundo, que sería ese punto número A. Pero también voy a tener conocimiento de los grandes relatos, porque siempre estoy leyendo novelas, estoy viendo los noticieros, estoy viendo cuentos, entonces también tengo conocimientos de esos relatos, de estas narraciones. Y luego también tengo conocimientos de cómo funciona el cine. Y también tengo conocimientos de qué tipo de realidad, si es una realidad documental o si es una realidad ficcional. Y también tengo conocimiento de los géneros, si son de comedia, si son de ficción, si son de aventuras. Entonces aquí el espectador ya tiene una gran serie de conocimientos y esta gran serie de conocimientos los tiene que adaptar a la hora que está viendo una película. Entonces muchas veces si yo sé que es una película de terror y he visto muchas películas de terror, yo puedo decir que esa película está buena, está regular o realmente es una película muy mala porque ya tengo conocimientos de la realidad, de los géneros y de las normas narrativas de cómo se cuenta el relato. Sí. Siguiente, por favor. Tengo conocimiento sobre el autor, esto también sería otra característica, ¿no? Entonces muchas veces ya sé que es Ristein, o que es Almodóvar, o que es Emilio Fernández, o que es Iñárritu, o que es Guillermo del Toro. Entonces esto sería otro de los conocimientos que yo ya voy a tener. Entonces todos esos conocimientos que se mencionaban en la diapositiva anterior y también el conocimiento del autor va a hacer que yo vea la película y que yo esté participando completamente para crear ese significado que yo estoy interpretando a partir de mis conocimientos previos. ¿Sí? ¿La que sigue? Autoconocimiento. Ser consciente o no del tipo de espectador que cada persona representa en función de preferencias y expectativas. Si todos los receptores y todos los espectadores tenemos diferentes conocimientos, va a haber diferentes interpretaciones. Entonces no es lo mismo cuando lo va a ver un chico de prepa, que ustedes que soñan en la universidad, o que si lo va a ver un viejito, que si lo va a ver una mamá, que si lo va a ver un niño. Entonces tenemos diferentes tipos de conocimientos y muchas veces también conocemos diferentes a los directores, tenemos diferentes experiencias en el cine con los relatos, tenemos diferentes conocimientos de la realidad, entonces todos los espectadores serían diferentes e interpretarían diferentes aquello que están viendo en la pantalla, dependiendo de, de su enciclopedia, dependiendo de sus conocimientos previos. ¿Sí, la que sigue, por favor? Al interior de un audiovisual o película específica, eh, podemos tener expectativas generadas por el título. Cuando yo veo un título de una película, la trato de relacionar si es un título de drama, un título de comedia, un título de terror, un título de aventuras. Entonces, el título ya me está dando una clave a la hora de que yo me voy a aproximar a lo que sería la película. También va a haber determinada cantidad de información que me va a estar dada al principio de la película. Cuando yo empiezo a ver la película y empiezo a ver qué le ocurre al personaje, ahí ya me está dando determinada información. Muchas veces esa información ya me va a hablar de qué género es esa película, muchas veces me va a hablar de qué director es esa película. También muchas veces cuando vemos una película reconocemos si es una película mexicana, si es una película francesa, si es una película de Estados Unidos, ¿no? Y muchas veces vamos con ciertos prejuicios a la hora de ver una película porque hay gente yo digo algunos que de repente dicen, no, las películas francesas son malísimas, o las películas rusas son malísimas, ¿no? Entonces muchas veces yo puedo tener prejuicios por ver determinadas películas de otros países. Aparte de que ya tengo información sobre el título y ya tengo información acerca del inicio de la película, también voy a tener una, una relación de cómo es esa imagen. Aquí esto le interesa mucho a Royden, de que cuando está viendo la imagen se reconozca que si es una imagen tomada naturalmente o es una imagen ya producida digitalmente, ¿no? Cuando yo veo El Señor de los Anillos, ahorita que se va a estrenar El Hombre Araña,
seguramente va a haber muchos efectos digitales que están peleando con las naves espaciales, que de repente pueden lanzar rayos. Entonces el espectador reconoce todo este tipo de efectos que van a aparecer dentro de la pantalla. Y también el espectador va a ver determinados tipos de montaje, de cómo si es muy rápido las imágenes que van produciéndose, y son más lentas las imágenes que van produciéndose. Entonces, todas estas características estarían principalmente relacionadas con la narración, y el espectador va a ir interpretando todos estos conocimientos y estos que está viendo en pantalla. Entonces, por eso, por ejemplo, Roland Barthes y algunos otros teóricos dirían que nosotros estamos leyendo aquello que yo estoy viendo en la pantalla. También otro aspecto que yo leería sería el del aspecto del narrador, si es implícito, si es explícito o si es omnisciente. Entonces muchas veces la película va a empezar con un personaje que está en la cárcel y va a contar cómo le ocurrió, o que de repente hay una película muy extraña, que el personaje está muerto, lo están enterrando y se regresa a contar su historia, ¿no? Entonces cuando el personaje cuenta a sí mismo, sería un personaje implícito, que es el mismo personaje que está contando su historia. Y cuando solamente en el caso del documental se oye una voz en off, ese sería un narrador de tipo explícito. Entonces también muchas veces este narrador puede que dé más información o que dé menos información al espectador. Entonces también cómo se va dando la información resulta así como completamente importante para cómo se cuenta el relato, y resulta completamente importante de cómo se cuenta el relato, principalmente porque puede producir sorpresa, porque puede adelantar, porque puede atrasar la información. Espérame tantito porque están mandando un mensaje, entonces a lo mejor ya llegó su compañero. También ver a los personajes me va a dar ciertas relaciones con esa narración, ¿no? Cómo es ese personaje, cómo es físicamente, cómo psicológicamente, qué características sociales tienen estos personajes. Entonces el personaje también me está marcando determinada información que puede ser importante dentro de la película, ¿no? Si es un detective, si es una ama de casa, si es un vampiro, entonces tengo características del personaje. También la cámara va a ser muy importante en la manera en que está contando la película, ¿no? Hay cámaras que de repente todo el tiempo están siguiendo al personaje y no estamos muy cercanos a ese personaje. También muchas veces esta cámara puede ser que yo me identifique con esos personajes, o que yo esté más distanciado de lo que yo estoy viendo con esos personajes. Y aquí Roiden, como le interesa mucho lo que tiene que ver con el cine digital, va a hablar de que de repente puede haber cámaras que se mueven realmente, o efectos que hacen que se mueva la cámara, pero virtualmente. En Moulin Rouge creo que se ve el cielo y la cámara atraviesa toda una ciudad hasta que entra por una ventana. Esto como no se puede hacer directamente con una cámara, o no se puede hacer directamente con un dron, se hace digitalmente. Entonces aquí se hace un movimiento completamente digital de que va desde el cielo, pasa por varias calles de la ciudad hasta que entra a una habitación y recorre varias habitaciones del cuarto. Entonces aquí había que ver cuáles son esos movimientos de cámara que serían reales, que sí se pueden hacer con movimientos de cámara, con dolly, con cámara en mano, con drones, y de aquellos de cuáles serían movimientos que tienen que ver con la virtualidad. Y el último punto de la parte de la narración sería el manejo del tiempo, ¿no? Cómo se está construido el relato. Entonces, esta diapositiva sería muy, muy importante si yo quiero analizar el caso del cine. Entonces, si yo quiero analizar el cine desde el punto de vista narrativo, tendría que ver el título, tendría que ver la imagen, tendría que ver el montaje, tendría que ver el narrador, tendría que ver los personajes y tendría que ver el manejo del tiempo. Entonces, con estos 7 u 8 elementos que aparecen en esta diapositiva, yo podría hacer el análisis de una película. Yo podía ir viendo los personajes, la cámara, la imagen, el tiempo, y cómo se estaba manejando la historia, ¿no? Cómo inicia, cómo desarrolla y cómo termina. Entonces, si alguien de repente quiere hacer un análisis de una película, pues, en esta diapositiva están los principales elementos que se necesitarían para analizar esta película. ¿Sí? La siguiente. Si pensamos en lo propuesto por las máximas pragmática y las máximas que integran el principio de cooperación de Gris, en el ámbito de las esferas discursivas, debemos reconocer la creación de una película y su visionado como actividades intencionales marcadas por las estrategias y finalidades, por la consistencia de la distancia perceptiva y combinada comprensión inconsciente.
Aquí sería importante que cuando yo estoy viendo una película, muchas veces no la veas de memoria, sino que cuando quiero analizar una película, la vea una vez, ve- siento que me gustó de la película, que no me gustó de la película, cómo era la película, pero sería necesario el visionado. Esto quiere decir volverla a ver otra vez. Entonces, cuando yo quiero hacer el análisis, tengo que ver la película una vez o dos veces o tres veces, ¿no? Y me tendría que ir preguntando cómo son cada uno de estos diferentes elementos, ¿no? Cuál es ese título, cómo funciona la imagen, cómo funciona el sonido, cómo funciona el montaje, cómo se mueve la cámara, cómo son esos espacios que aparecen dentro de la película y también cómo se maneja ese tiempo. Hay muchas películas que se manejan linealmente, pero hay otras películas que tienen muchos saltos del tiempo que van del pasado al presente, ¿no? Y entonces, esto que propone Gris principalmente lo propone como una relación entre el emisor y el receptor desde el punto de vista pragmático. Entonces nosotros siempre que estamos en una conversación, siempre tenemos una intención y estamos tratando de descubrir la intención de la otra persona, ¿no? Entonces puede ser que me esté engañando, que me quiera vender un coche que no sirve, puede ser que de repente esté un chico con una chica y la intención del chico sea convencer a la chica de que se enamore de él, o puede ser un sacerdote que te quiere convencer de que esa religión es la mejor, o puede ser un candidato a la presidencia que te diga que voten por él, ¿no? Entonces, en todas las conversaciones siempre va a haber diferentes intencionalidades y yo tengo que descubrir cuáles serían estas diferentes intencionalidades dentro de la conversación. En el caso de aplicados a la película, yo tendría que ir escogiendo y viendo cuáles son estas intenciones que me van presentando la película, qué me quiere decir esa película y cómo me la está presentando, ¿no? Entonces hay películas que te quieren crear más conciencia, hay películas que te quieren hablar de la realidad, hay películas que quieren ser completamente evasivas. Entonces tú tienes que ir buscando estas intenciones que van a aparecer dentro de una película. Y no solamente en una película habría una sola intención, sino muchas veces en una película podría haber muchas diferentes intenciones, ¿no? Puede ser que en un momento te dé risa, en otro momento te pueda dar terror, en otro momento te pueda hacer una escena muy dramática y te haga cuestionarse. Entonces también tendríamos que ir buscando estas intenciones que aparecen dentro de la película. ¿Sí? La siguiente. Entonces, tanto las estrategias de producción como la de atribución de sentido contemplan los elementos como el relato, los personajes, el tiempo, el espacio y los diferentes niveles de referencia. Esto es lo que les decía, que para ver una película, pues tengo que ver estos diferentes elementos. Estos son los elementos que estaban en la diapositiva anterior, que se refieren al relato o a la narración, a los personajes, al tiempo, al espacio y lo más importante, que también sería para cuando yo estoy interpretando una película, ver en qué se parece esa película con la realidad. Estos serían los diferentes niveles de referencia, ¿no? ¿Qué existe en la realidad? ¿Qué existe en el mundo? ¿Y cómo se está manejando esto que existe en la realidad, esto que existe en el mundo dentro de la película? Puede ser que la película quiera ser más realista, puede ser que la película quiera ser menos realista, o puede ser que existe una película que maneje muchos niveles simbólicos. Entonces, aparte de ver todos estos elementos que tienen que ver con la narración, de imagen, de cámara, de personajes de tiempo, los tengo que identificar y los tengo que comparar con lo que ocurre en el mundo real, ¿no? Entonces, si yo veo estas películas de los Avengers, pues ya sé que en la realidad no vuelan, ni lanzan rayos, ni tienen estos superpoderes, pero el propio película está creando su propio mundo y en esas películas de Marvel, el espectador se cree que esos personajes que son superhéroes pueden realizar esas acciones, ¿no? Pero sabemos que en el mundo real, pues no existen estas acciones. A lo mejor, aunque el miércoles 15 se estrena El Hombre Araña y toda la gente vaya disfrazada de Hombre Araña, pues nosotros sabemos que esos personajes que van a ir vestidos de Hombre Araña no son el Hombre Araña real, y aunque fuera hasta el propio actor que representa al Hombre Araña, pues el Hombre Araña solamente es un personaje de ese universo de la película, de ese universo del cine. ¿Sí? La que sigue. Entonces aquí tenemos lo que nos mencionaban que serían principalmente las categorías de gris. Estas categorías de gris querrían ver se está jugando esa narración, cómo está jugando ese relato con lo que aparece dentro de la película y con cómo se está presentando eso que aparece dentro de la película. Entonces lo primero sería, ¿qué es relevante dentro de esa película? Entonces aquí ya relacionado con el caso del cine, tendría que ver
qué es lo relevante de los movimientos de cámara, qué es lo relevante de los personajes, qué es lo relevante del tiempo. En el aspecto de la cantidad, aquí te dicen que serían esas elecciones de la instancia creadora y las respuestas que supone una instancia receptora. Entonces aquí tendría que encontrar esas marcas, esas huellas, eso que me está marcando que es importante, ¿no? Entonces todas las películas muchas veces sabemos que el malo quiere engañar al héroe y muchas veces sabemos que le va a poner alguna trampa, y ahí existirían estas marcas, estas huellas que me está marcando el director. En cuanto a la cualidad, se referiría al sentido audiovisual, ¿no? Aquí también sería cuáles son los personajes importantes, cuáles son las acciones importantes que están dentro de ese relato. También en muchas películas pueden ser importantes los objetos que aparecen. Entonces se dice que, por ejemplo, creo que en El Señor de los Anillos sería el anillo, en el caso de Harry Potter sería la capa de la invisibilidad, sería su varita. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos que son pertinentes dentro del relato? Para que se vaya produciendo todo lo que tiene que ver con el sentido. Y el último elemento que mencionaría este gris sería, se está mostrando claramente o hay cierta oscuridad. Hay películas que no son tan claras que el espectador tiene que reflexionar más sobre aquello que está viendo. Si yo veo una película de Buñuel, si veo una película de Tarkovsky, si veo una película de David Lynch, puede ser que no sea una película tan clara, que sea una película más difícil y el espectador tiene que determinar y que tratar de interpretar cuando es una película no tan clara como serían las películas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, tendría que tratar de aplicar estas cuatro cualidades que menciona Gris al caso de las películas, ¿no? Aquí sería importante porque nos está hablando de esa interpretación. Esto Gris lo menciona para el caso de las conversaciones, de que qué tanta cantidad de información me están dando, cuál es lo relevante de esa información y cómo se está diciendo esa información, ¿no? Entonces creo que muchas veces nosotros tenemos maestros preferidos y estos maestros preferidos pues sería también de cómo nos están dando esa información, ¿no? Echan mucho rollo, echan poquito rollo, van a lo esencial, no van a lo esencial, es claro o es oscuro la manera en que estás poniendo. Entonces, esto como se puede aplicar a una conversación, también se puede aplicar al caso de una película. Sí, la que sigue, por favor. Aquí ya vendría la interpretación de la película. Aquí no sé si ya regresó el compañero o todavía sigue. No, pero voy yo, profesor. Sí, adelante. Sí, bueno, me toca lo que es la interpretación de Tate Shaker como audiovisual de síntesis interferida a partir del modelo conversional pragmático. ¿Puedes cambiar la diapositiva, porfa, compañero? Bueno, aquí nos pone ciertos puntos claves para entender lo que es el contexto de la película, pero también les tengo que decir que esta película fue dirigida por Jeff Nichols en el 2011 y esta película la pueden encontrar en Netflix. Eh, Esta película puede llegar a ser un poquito confusa, principalmente por nuestro personaje principal que es Curtis, protagonizado por Michael Shannon, que vive en un pueblo de Ohio con su esposa, Jessica Chastain, y su hija Hannah, que es una niña sorda. Los puntos importantes de esta película es pone en juego dos dimensiones de las realidades distintas, que se refiere a lo que es la del mundo de las experiencias tangibles de los personajes y la alternativa correspondiente al mundo mental de Curtis. El otro punto es la mezcla de la imagen del registro fílmico mostrado de acuerdo con el modo de representación realista y de la imagen también realista creada digitalmente de las presentaciones mentales del personaje principal. Ambas se entrecruzan, de modo en que en diversos momentos resulta complicado establecer cuáles escenas pertenecen a cada universo de sentido, puesto que esta película habla mucho sobre sueños que tiene el personaje y problemas mentales que tiene el personaje. Entonces, a veces eso se llega a entrecruzar y no se sabe cómo entender si es un sueño o es la realidad. Tiene asimetrías de conocimiento constante entre el autor o enunciado fílmico, personajes y espectador. Es difícil detectar si el protagonista está en en el estado alucinógeno o viendo algo real. Hay presencia de distintos tipos de signos, comenzando con la comunicación entre la pareja representada por Curtis y su esposa y la hija sorda. Esto hace necesario el lenguaje verbal de las señas.
Y el último punto es dificultad para su interpretación desde la perspectiva del conocimiento previo. Se trata de bueno, para tener este contexto, y como lo dijo el profesor, muchas veces es también el conocimiento del director. Como un dato interesante es de que esta película es la segunda película de este director y tiene mucho sobre su vida personal. Aparte de que es clasificada como un género independiente, aunque tiene muchos temas del estilo hollywoodense por el tema del el posapocalíptico, es clasificada por la crítica en un rubro genérico con pocas convenciones propias del texto audiovisual, el cine independiente, como se los he dicho. ¿Puedes cambiar la diapositiva, compañero? Bueno, la película tiene relaciones entre los niveles interioridad-exterioridad y sus articulaciones con la relación natural y social. Y las condiciones de representación de esta película están centradas en la narrativa de sus personajes en tanto seres individuales y nos permite aproximarnos a su mundo interior y a sus concepciones sobre la realidad desde de sus percepciones y su conocimiento previo. Esto se puede explicar principalmente como se los he dicho, la película toca ciertos temas, como por ejemplo los sueños que tiene sobre el personaje sobre temas apocalípticos, alucinaciones que tiene, que se pueden derivar a que tiene problemas mentales, ya que en la trama se conoce de que su mamá es esquizofrénica y como se sabe, la esquizofrenia puede llegar a ser una enfermedad hereditaria, entonces a veces no se sabe si el personaje está como que bien de la cabeza en ese momento o no. Muchas veces, eh, ay, perdón, me trabé. Este, este filme está basada principalmente en lo que es la percepción de su protagonista, eh, y Y esto hace un respecto a lo que Pi refiere a las posibilidades de la interpretación de un juego. Entrando, sabemos que el hombre no está completo en la medida en que un individuo que esencialmente él es un miembro posible de la sociedad, especialmente la experiencia de un hombre, no es nada si se le da aisladamente. Si ve que los otros no pueden ver, lo llamamos alucinación. Aquello en lo que hay que pensar no es en mi experiencia, sino en nuestra experiencia y entre nosotros tiene posibilidades indefinidas. Bueno, también el autor hace referencia a lo que es un modelo o una gráfica en la que se comparte el conocimiento previo, el conocimiento compartido y no compartido, donde vienen estos puntos: relación, cualidad, modo, cantidad, cualidad, icono, simbólico, relación e indicadamente. Cada uno de estos puntos se va relacionado conforme a lo que va desglosando la película, con sus personajes, la historia que cuenta, cómo la va contando, cómo se van relacionando los puntos en la historia, las preguntas que se van contestando en dicha película, eh, los, los puntos que como espectador podemos entender y lo que el director trata de hacer que nosotros logremos entender. La siguiente, por favor, compañero. Bueno, como aquí pueden ver, eh, son imágenes del texto, pero aquí son más explicadas. En la parte derecha, bueno, en la izquierda, vemos lo que es a nuestro protagonista observando desde dos perspectivas durante la representación de la aparente realidad narrativa. Aquí es cuando podemos relacionarnos con la imagen de la derecha, que Curtis puede ver así como que silueta de pájaros, así como que muy extraña, pero en la parte de la izquierda vemos de que pues está dudando si lo que ve es cierto. En la parte de abajo, en la imagen, entra mucho en la simbología de sus sueños, porque Curtis llega a soñar con que hay un tornado que se va a aproximar cerca de su casa. Entonces,
Después de ese sueño, su esposa lo incita de que vayan a hacer un viaje en la playa y llega a ser curioso de que su hija le haga un gesto sobre lo que es el tornado. Entonces, eso llega a ser un poco curioso, pero que no es así como que algo al azar, porque anteriormente la mamá de la niña como que le enseñó este tipo de señas para que cuando haya un tornado, porque principalmente en la parte en la que viven es propenso a que hayan tornados, la niña sepa expresarse en ese momento. La siguiente, por favor, compañero. De aquí nos vamos a diferentes puntos, que el inciso A es la inferencia y la síntesis narrativa. Las porciones de información representadas en el filme se suceden con la intención de mantener las dudas acerca de las posibilidades de resolución del argumento narrativo y pueden expresarse a través de dos líneas paralelas que tienden a unirse en ocasiones derivándose para recuperar su camino en paralelo. La siguiente, por favor, compañero. Bueno, como pueden ver, ahí está la gráfica de las líneas. Esto se los puedo resumir de esta forma. La línea azul puede ser lo que es bueno, no puede ser, es la historia central o la historia principal. La línea verde de abajo eh, es lo que son como que los sueños que tiene nuestro personaje, y cada línea que se va haciendo diagonalmente son cosas que van sucediendo en la trama, eh, las alucinaciones que va teniendo el personaje, eh, o otra aclaración de la trama, como por ejemplo, como les dije, que las alucinaciones no son tanto porque sí, sino realmente porque el personaje tiene antecedentes de esquizofrenia por su mamá. Entonces, para algunos se puede entender que en la película que el personaje está empezando a desarrollar esta enfermedad. Entonces, esto es lo que va conectando a lo que es la historia central. Y para, bueno, tampoco hacerle tanto spoilers, y puedan ver la película, eh, en el término apocalíptico, o que es en los sueños de Curtis, del protagonista, lo podemos interpretar como una forma de miedo de su enfermedad, de que pueda terminar estando solo, sin la compañía de nadie, ni de sus amigos, ni de su familia. Y bueno, ya no les cuento el final porque, bueno, para que la puedan ver y puedan entenderlo ustedes, porque principalmente este filme tiene un final abierto, que es para que tú lo puedas interpretar. Con esto el espectador interpreta la película de acuerdo con el conocimiento previo y con la suma de los componentes específicos de su visualidad. La siguiente, compañero. Bueno, aquí ya le tocaría a una compañera, pero yo se los voy a leer. Síntesis lógica visual. Aquí la síntesis lógica visual es importante en un determinado momento, ya que está relacionada entre los elementos simbólicos, palabras, nombres y conceptos, y los elementos visuales icónicos e indiciales. En el filme es cuando la niña realiza el signo de la tormenta en el lenguaje de señas, cosa que previamente ya se había visto en la película. Es fundamental a la hora de la parte de final del filme, ya que está ligado a la realidad contextual, por lo que su función indical es predominante. La que sigue, por favor, compañero. El inciso C es base retórica del audiovisual de síntesis. Aquí el reconocimiento del signo tormenta relacionada con el texto y la función indical tiene una mayor cobertura en el proceso interpretativo del espectador, con el buen manejo de la cámara que proporciona una lectura esquemática. El efecto indicial del juego tormenta relacionado por la niña provoca que la realidad narrativa, que es contrastada gracias al manejo de cámara y la creación de bloques de información derivada del mismo puesto, que es mostrado en ambas realidades posibles. A partir de las miradas y los reflejos que funcionan como índices vectoriales, reagrupó a los sujetos dando una visión de la familia completa, y el efecto en la confirmación de que si la tormenta es de dimensiones apocalípticas, que es el personaje principal, temía, y lo que la productora incita a pensar o generar dudas para al final dar un giro. Esto lo puedo entender más o menos como la perspectiva que
que tienen los personajes durante el momento de cada escena llega a ser muy importante. En la combinación de signos permite deducir una especie de hipersignificado que es utilizado por analogía con hiperespacio para definir algo que no se puede describir en términos de geometría euclidiana. La construcción de sentido en el cine de síntesis intensifica como en Take Shelter, funciona como un elemento hipersignificante que se genera a partir de la combinación posible de un hiperespacio que incluye no únicamente la pantalla de cine, sino diferentes dimensiones del montaje en sucesión de imagen que a su vez están compuestas de las capas del montaje y la imagen de un cristal que refleja la imagina digital al interior del registro que podemos ver los espectadores. Aquí también juega mucho, bueno, un tema muy importante es también lo que es la producción, la metida de efectos, tanto como la fotografía, o todo lo que se puede ver en un filme, la banda sonora también llega a ser muy importante para los momentos de clímax y todo eso. Para terminar el análisis, hace una referencia de retórica sobre la estructura ausente Humberto Eco, donde se refiere a la posibilidades simbólicas no lingüísticas de los códigos visuales e invoca las definiciones de la subdicción de los signos persian, persianacos de acuerdo con su grado de relación con el interpretante. Relma, cualquier signo visual como término de un posible enunciado. Se siente dos signos visuales unidos de manera que no se puedan deducir una relación, argumento, una, una sintagma visual complejo que relaciona signos de distinto tipo. El funcionamiento signo del cine es icónico, ya que al fundarse sobre las capacidades de la imagen, pero esta capacidad de multiplicar en la combinación que da sentido argumental. Mientras tanto, es necesario caracterizar esta dimensión icónica de acuerdo a lo señalado con Peirce. Para Humberto Eco, los códigos retóricos nacen de la convencionalización de las soluciones icónicas inéditas asimiladas por el cuerpo social y convertidas en modelos o normas de comunicación. La interpretación en una acción medida por el pensamiento, las emociones y la generación de conocimiento que se da a través de los mecanismos para guiar y distribuir la atención interpretativa y los saberes generados, así que el intérprete fina pueda considerarse de dos modos distintos. Modo uno, como la metáfora de un sentido global en el filme que sea por los niveles de información y articulación narrativa a partir del montaje, y modo 2, como la posibilidad que tiene el espectador de asimilar soluciones icónicas novedosas a sus expectativas de sentido en referencia a las hibridaciones visuales genéricas y de los modelos de representación. Esta inclusión es la expectativa del observador cinematográfico, supone una guía para posible acción interpretativa y futura. La que sigue, compañero. Ah, ya es toda. Ya es todo. Ya es todo, profesor. Sí, gracias.